La parte 3 del capítulo 3 que he titulado La cultura y la iglesia en mi libro Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir por internet en Amazon.com, te lo envían a tu domicilio a cualquier parte del mundo. Cómpralo ya. Dice la escritura en Hechos 22:2: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Bueno, tenemos la historia del antropólogo británico Evans Pritchard. Siempre recomendó a este hombre hablar la lengua nativa de los pobladores, a donde el investigador realizaba sus estudios de campo. El uso de traductores impedía que el científico se sumergiera dentro de la cultura oriunda. Es una historia que contaré más adelante, pero cuando me convertí al camino de la resurrección, lo primero que dije al leer la Biblia fue: bueno, ¿quién hizo esta traducción? Yo quiero ver qué tan bien traducida está. Y gloria sea dada al Señor, que el día de hoy puedo leer la Biblia en hebreo y nadie me cuenta y nadie me la traduce. Puedo entender esa profundidad de lo que dice el texto hebreo. Lo mismo sucede con la predicación. El líder congregacional debe hablar el mismo idioma de la comunidad, o bien dominar el lenguaje nativo. De otra manera no se hará entender en sus homilías. Mientras vivimos en Israel, mi esposa y yo nos congregábamos en una iglesia coreana, por ese tipo de azares que el Señor echa en el regazo, ¿no? El pastor Kim era un pastor increíble, un pastor amoroso. De él aprendimos el servicio, de él aprendimos humildad, de él aprendimos muchísimas cosas. Y bueno, el hombre predicaba en coreano, a una iglesia coreana. Nosotros utilizábamos unos audífonos donde alguien nos traducía al español, y además mi esposa, que no era ducha en el idioma inglés, tenía que escuchar mi traducción del inglés al español. El día de hoy no recuerdo una sola de las predicaciones del pastor Kim, no recuerdo una sola interpretación exegética suya. El hombre como ser humano era increíble, era cálido, era amable, era un ángel del Señor con nosotros, pero de sus enseñanzas habladas ninguna se quedó en mi corazón por la barrera que existía en el lenguaje. En la tarde también acostumbrábamos congregarnos en una iglesia cristiana judía. En Israel se le llama mesiánicos. Los mesiánicos son los judíos, los israelíes convertidos al cristianismo. En América se le llama mesiánico al cristiano que se judaiza o que guarda ciertas costumbres judías. En Israel no, el mesiánico es el judío converso al cristianismo. Y bueno, en cierta ocasión vino este pastor norteamericano, ya saben, de mucho renombre, a dar una prédica, y comenzó hablando sobre el nombre de Dios, que en español se ha mal traducido como yo soy el que soy. Una traducción pésima. En hebreo dice Ejeye Asher Ejeye, yo seré el que seré. Y esto le da muchísima profundidad y un cambio y un giro completo al texto. Yo seré el que seré es la manifestación del Señor en el futuro. Y bueno, este hombre empezó a hablar de yo soy el que soy, porque su traducción al inglés eso decía. Pues todo mundo nos quedamos como viéndonos y diciendo, ups, que alguien le enseñe hebreo a este pobre hombre. ¿Sí me explico? El lenguaje nativo, el lenguaje con el que nos comunicamos es importantísimo, ¿cierto? Un misionero escocés había estado levantando una misión en Arusha, en Tanzania, y estaba recibiendo una gran aceptación dentro de las iglesias en México. Todo el mundo le abría las puertas, pero el hombre era muy rudo. Si alguna vez han hablado con algún africano,
su modo de hablar es muy rudo. Está uno hablando con ellos y dicen, shut up, and listen to me. No, cállate, cállate y escucha. Y uno dice, ¿qué pasa con este? Pero bueno, así es, así son ellos, me explico, es su forma de hablar. En México la gente, todo por la herencia náhuatl, todo lo decimos con mucha amabilidad, por favorcito, hágame favor, si no es molestia, ¿sí me explico? Y bueno, a este hombre lo invitó un gran profeta que tenía muchas iglesias y muchos contactos en México. Era la puerta para que este hombre entrara a muchísimas iglesias. Y este hombre me lo contó. El profeta me dijo, yendo en el coche, el misionero me llamó estúpido. Imagínate, ¿no? Le dijo, estaban hablando de algún tema y el misionero le dijo, no seas estúpido. Y el hombre dijo, ay, me va a avergonzar en frente de la congregación, no lo voy a poner a predicar. Imagínense que me diga esto frente a los 5,000 o 10,000 personas que tengo que congregar, y se le cerraron las puertas. Es decir, el escocés no usaba el término estúpido como lo usamos en español, lo usaba como se usa en inglés. Don't be stupid. En español sería, ay, no seas burro, no seas tonto, pero aún así la palabra sonaba muy fuerte. Es decir, el hombre estaba acostumbrado a tratar con africanos que te gritaban y te decían, shut up and listen to me, y uno se calla y escucha. No estaba acostumbrado a tratar con la amabilidad mexicana, porque de todos los países latinoamericanos, el mexicano es el más amable en su trato por la herencia del lenguaje náhuatl. Todo lo hablamos en diminutivo. Por favorcito, páseme una tortillita. No, así estamos acostumbrados. Y bueno, se le cerraron las puertas. Es decir, se le cerraron las puertas. Mira, un apretón de manos, si lo haces muy duro o si lo haces muy suave, puede implicar tu entrada en una comunidad o no. Hay gente que da la punta de la mano para saludarse. Si tú llegas y le aprietas la mano, la gente va a decir que confianzudo y qué pesado, ¿por qué me apretó la mano? Yo no voy a dejarlo entrar en la comunidad. Me sucedió cuando hice mi práctica de campo para mi maestría en antropología en Tlaxcala, que tenía yo que hablar con una persona que conocía todas las tradiciones del pueblo. Y bueno, ahí estaba yo sentado en la banqueta con las piernas estiradas, y llegó un hombre y me saludó, buenas tardes, y le dije, hola, ¿qué tal? Y oh, Dios mío, y en ese momento me lo presentan como el informante que me iba a dar toda la información del pueblo. Ya había metido la pata. ¿Sí me explico? En esta comunidad debía haberme puesto de pie, debía haber hecho una reverencia y debía haberlo saludado. Buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Jamás me concedió de nuevo una entrevista en los 6 meses que estuve en la comunidad. Es decir, mi respuesta igualada me cerró las puertas de golpe con esta persona. Como cabezas, como líderes congregacionales, debemos de ser muy cuidadosos en la manera como nos expresamos en otros lugares. Debemos aprender primero los usos y las costumbres de cada sitio. El escocés estaba acostumbrado a tratar con africanos rudos y acalorados, a decir shut up and listen to me. Pero no estábamos en África, estábamos en México, donde la gente es increíblemente amable. ¿Sí me explico? Es decir, donde se muestra un gran respeto hacia los demás. Una palabra mal usada, un tono mal usado te puede cerrar las puertas en una comunidad para siempre. El antropólogo Evans Pritchard narra que cuando comenzó a estudiar a los Nuer, que es un grupo tribal nilótico ubicado en el Sudán del Sur, no recibió ninguna bienvenida, ¿no? Este hombre estaba acostumbrado a decir ya llegó el británico y que todo mundo le rindiera pleitesía. Los Nuer, como Inglaterra no era como el Sudán no era un protectorado inglés, simplemente no le hicieron caso. El hombre esperaba que lo ayudaran a armar su tienda de campaña, pero nadie lo hizo. Los Nuer lo veían en realidad como un ser inferior porque no tenía un rebaño.
porque este grupo tribal cimentaba su simbiosis con las reses y el estatus social se los daba el número de cabezas de ganado que tenían. Evans Pritchard entendió que además del idioma que tenía que hablar, para poder integrarse con la sociedad necesitaba ser como ellos. Así que compró varias cabezas de ganado y fue aceptado dentro de la comunidad. Los Nuer hablaban el lenguaje de la vacada, es decir, hay lenguajes no hablados que necesitamos conocer para poder integrarnos dentro de la comunidad, para poder ser aceptados dentro de la comunidad. 1 Corintios 9 del 20 al 21, el apóstol Pablo escribió que se había hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como si él estuviera sujeto a la ley, a los que están sin ley como si él estuviera sujeto sin ley, incluso se hizo débil a los débiles, y que a todos se había hecho de todo para salvar a algunos. La solidaridad con la comunidad es bien importante. El antropólogo Clifford Geertz se le considera como el representante de la antropología postmoderna, vio como un punto nodal para ser aceptado en la comunidad balinesa la solidaridad con los miembros. Este hombre narra cómo cuando llegó a Bali nadie le dirigía la palabra, ¿no? Hasta se volteaban como si no lo entendieran, simplemente no le ponían caso, no respondían ninguna de sus preguntas. El hombre estaba decepcionado, a punto de regresarse. Dice, había sido un completo fracaso el intentar integrarse con la comunidad. Sin embargo, dice que un día hubo una pelea de gallos callejera en Bali, y él estaba ahí viendo como observador lo que sucedía. Era una pelea ilegal y de pronto llegó la policía. Imagínate el zafarrancho, todos los balineses comenzaron a correr por todas partes y él corrió junto con la comunidad. Dijo, bueno, para mí era muy fácil sacar mi pasaporte y decirle a la policía, mira, soy un investigador, soy un antropólogo, estoy haciendo aquí mi trabajo de campo. Pero no, él corrió, dijo, vámonos también, y fue a refugiarse. Dice que estaba corriendo en una calle cuando alguien lo agarró del brazo y le dijo, escóndete aquí. Y desde ese momento era un balinés, ¿no? Que vio la acción y dijo, aquí va a estar seguro de la policía, y desde ese momento fue integrado en la comunidad lo aceptó, se le abrieron las puertas, lo invitaban a sus casas, consiguió información interesantísima, pudo completar su trabajo de investigación, el cual es un gran éxito que fundamentó las bases de la antropología postmoderna. Entonces, bueno, como guías de una iglesia debemos no solamente interesarnos por los problemas de los demás, sino solidarizarnos con su dolor, con sus situaciones, y sobre todo estar de su lado en un respaldo incondicional que les haga sentir la seguridad que da la pertenencia al grupo. El trabajo misionero debe estar fundamentado en un conocimiento previo del lenguaje, los modos y las costumbres del lugar donde se implantará el nuevo ministerio. De otra manera se aprenderá dolorosamente de los errores cometidos, como he contado algunos errores. El líder congregacional debe ser parte de la comunidad, conocer a quienes se mantienen neutros, a quienes lo apoyan, a quienes le son contrarios también. La instrucción no la puede encontrar en un libro, sino en la inmersión en los asuntos vecinales que conciernen a todos los miembros de la localidad en la que se ha erigido o en la que se han erigido las instalaciones de su templo. Y bueno, en el caso de obras misioneras se debe realizar una investigación previa de la comunidad, de su cosmovisión, de los valores, mitos, tabúes que rodean a la sociedad a donde se quiere instalar una avanzada evangelística, actuando siempre con cautela, con respeto, con una guía académica que permite estudiar la problemática, el conocimiento de la lengua, de sus expresiones, de sus modales, la solidaridad que muestra el líder,
con su comunidad son puntos centrales para una correcta asimilación y aceptación. En sitios sobre todo donde se tiene recelo del cristianismo y donde pudiera existir un antecedente de violencia y rechazo hacia cualesquiera de las prácticas rituales que son ajenas a la comunidad. El líder religioso, el pastor, debe ser parte de la comunidad, debe entender los problemas de la comunidad, debe haber surgido de dentro de la comunidad y pertenecer al mismo escalafón social, no escalar como hacen muchos líderes que dicen voy a pasar a una sociedad a un lugar más alto, ni tampoco buscar en sitios más bajos a donde se creó diciendo quiero ayudar a los necesitados, porque no va a haber ese punto de comprensión, no va a haber ese vínculo, no va a haber esa aceptación y ese entendimiento. El pastor debe estar en el medio donde creció, donde se desarrolló, donde convivió, donde vivió toda su vida. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.